A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. En pleno proceso electoral de balotaje para la segunda vuelta que deberá desarrollarse el 15 de octubre, el Ecuador observa con repugnancia las acciones de dos organismos del Estado que tienen claros vasos comunicantes con el correísmo. Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me refiero al Consejo de la Judicatura. Hablemos del primero. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pretendió conformar una veeduría ciudadana supuestamente para revisar las decisiones adoptadas por el doctor Julio César Trujillo y por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, decisiones que por lo demás tienen blindaje constitucional y de orden legal y por tanto no pueden ser revisadas. Sin embargo, con audacia, apartándose de las normas constitucionales, de las normas legales, el señor Allen Berbera, que recordemos fue abogado del prófugo de la justicia, el expresidente Correa, pues echó a andar esta propuesta valiéndose de algún juez de alquiler fuera de Quito para que supuestamente le conceda esa licencia. Pero la Corte Constitucional, entendiendo la gravedad de esta situación, porque ¿qué es lo que pretende Vera? Pretende eliminar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pretende eliminar a los miembros de la Corte Constitucional. En definitiva, con agenda de Correa Delgado, pretende llevarles a su casa a estos altos personeros del Estado. Mas la Corte Constitucional ya ha abierto un expediente para revisar la inconducta de Vera y ver si es que existen los elementos fundamentados para establecer una línea de corrección definitiva a este tipo de abusos. ¿Y cuál es esa línea de corrección definitiva para cortar este tipo de abusos? No es otra que la destitución de Allen Berbera. No se puede permitir que se juegue con la Constitución, con las leyes, como si fuese plastilina y solamente se las use para el acomodo, para los intereses de un prófugo de la justicia que lo que demanda es lograr impunidad para regresar a las elecciones del 2025. Eso es el todo. Quieren impunidad. Caso contrario, no podrá ser candidato en el 2025. Y para eso ya tiene un elemento que hace exactamente y que implementa este tipo de mecanismos mañosos. Ahora hablemos de lo que ocurre con el Consejo de la Judicatura y este enfrentamiento con la Corte Nacional de Justicia. Recordemos que la Corte Nacional de Justicia envió varias ternas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
envió varias ternas para la conformación de lo que significa el Consejo de la Judicatura. Estas ternas eran rechazadas. Finalmente, el doctor Iván Saquicela reunió al Pleno de la Corte Nacional de Justicia y por consenso sacaron una terna donde estaba precisamente el nombre del doctor Wilman Terán, que la presidió. De tal forma que el doctor Terán no es que llega solito al Consejo de la Judicatura. Él llegó como representante, como delegado de la Corte Nacional de Justicia en su conjunto. Pasa el tiempo y el doctor Wilman, el presidente de la Corte, del Consejo, de la Judicatura, Wilman Terán, decide en una votación extremadamente analizada por la comunidad jurídica del país y muy revisada por los ecuatorianos, de 5 integrantes del Consejo de la Judicatura, 2 de ellos deciden cesar a un juez de la Corte Nacional, al doctor Macías. El doctor Terán informa que eso es legal y le dice al país que sí, es verdad que comenzó la sesión con los 5 integrantes, pero que esta sesión podía continuar con 3 de ellos, ya que 2 habían desconectado su participación porque era una reunión telemática. Y por tanto, con 2 votos de 3 asistentes a la sesión del Consejo Nacional de la Judicatura, se procedió a la destitución del juez nacional Samo Macías. El juez nacional Macías ha interpuesto medidas constitucionales que buscan dejar sin efecto la decisión adoptada por el Consejo de la Judicatura. En el ínterin se reúne el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y mediante una decisión de una parte de ese pleno, no unánime, deciden quitarle la confianza, retirarle el apoyo que le habían dado al presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán. ¿Qué efecto práctico tiene este retiro del apoyo? Este retiro de la confianza. Ninguno, ningún efecto práctico, porque no existe ningún tipo de ley que obligue a quien recibe esa decisión de retiro de confianza a poner una renuncia. En definitiva, esa decisión de parte de los que conforman el Pleno de la Corte Nacional de Justicia deviene en un simple saludo a la bandera. Por el contrario, el doctor Terán ha seguido en una línea buscando fondos para modernizar, según él, a una justicia lenta, una justicia que tiene muchos problemas, que se ha convertido en muchos casos en puerta giratoria para la salida de delincuentes apresados por la policía, en una justicia bajo la que llueve de manera permanente un sinnúmero de denuncias fundamentadas por parte de la ciudadanía que no obtiene la reparación a las demandas que plantea de manera permanente y que se demora una eternidad cada uno de los procesos. Pues el doctor Terán, mediante un procedimiento legal, logró que un juez de la Corte Provincial dictamine, ordene al gobierno nacional que se le entregue una millonaria suma de dinero para los efectos del planteamiento que hace el presidente del Consejo de la Judicatura. A más de eso, el presidente del Consejo de la Judicatura nuevamente en una resolución discutida de 2 de 3 de los que estaban en una reunión del Pleno, decide ampliar el plazo de duración de jueces de la Corte Nacional de Justicia, de algunos que tenían 3 años y otros 6 años. Deciden
ampliarlo a 9 años. Esto de alguna manera tendría relación con la norma del artículo 182 de la Constitución de la República, que establece: la Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de 21, quienes se organizarán en salas especializadas y serán designados para un periodo de 9 años. No podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada 3 años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley. Entonces, aparentemente, esto está dentro de lo que establece la norma constitucional. Pero en la práctica también existen una serie de disposiciones reglamentarias y una serie de disposiciones que modulan la manera como se ha de ir integrando la Corte Nacional de Justicia y cómo deben salir unos jueces para que ingresen otros. Esto ya fue materia de discusiones y análisis del Consejo de la Judicatura de la época del doctor Murillo y también de la doctora Maldonado. Esto tiene que ver con una necesidad que tiene el Consejo de la Judicatura y principalmente su titular, el doctor Wilman Terán, de ajustarse a su puesto, a su silla de mando, para dejar que pase un poco la tormenta y los problemas que han venido, para buscar estabilizarse y desde ahí retomar con toda la fuerza del caso las modificaciones que tiene que hacer fundamentalmente en la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia. Eso es lo que realmente está detrás de esta decisión de alargar los plazos a 7 magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Eso es lo que está, en definitiva, escondiéndose detrás de estas acciones y de esta pugna, de este choque entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. El problema ecuatoriano es muy delicado. Estamos muy cerca de la segunda vuelta electoral que, como ya dije y lo reitero, se cumplirá el 15 de octubre. Y ahí los ecuatorianos decidiremos si queremos que regrese el pasado que lo representa Luisa González, que es la candidata del correísmo, o si queremos una apuesta democrática joven, diferente, que la encabeza el candidato Daniel Noboa. Pero más allá de eso, los ecuatorianos debemos tomar conciencia que si no se desarrolla una verdadera reforma política profunda, que tire al canasto de la basura a ese mamotreto que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que envía a la casa a los miembros del Consejo de la Judicatura, que envía a la casa a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Si es que no hay una reforma política profunda, el correísmo mandará desde la Asamblea Nacional, desde el Consejo de la Judicatura poniendo jueces de bolsillo y desde, por supuesto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ya se apresta a nombrar a un nuevo Contralor General del Estado, que no me cabe duda será un miembro de línea del correísmo. Ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde no existe ninguna participación ciudadana, ningún control social, solamente es una agencia de puestos de altísimo nivel de autoridades de control. Ellos designan Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral, miembros del Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo. En suma, deciden, designan, ponen
a las más altas autoridades de control del Estado y dejarán de esta manera amarrado una serie de bombas de tiempo que hará la vida imposible en el caso de que gane las elecciones el señor Daniel Noboa. El correísmo también tiene más de 50 miembros en la Asamblea Nacional. Y el Consejo Nacional Electoral, que les hace el juego, echó abajo las elecciones en el exterior, a pesar de haber contratado a una empresa que se llama Antroproyectos y haberle pagado una cifra millonaria que fue a parar al tacho de la basura. ¿Saben para qué se van a repetir las elecciones en el exterior? Para ajustar el número de asambleístas y para que el correísmo tenga más asambleístas. Entonces, ecuatorianos, la situación es compleja. Si no existe una reforma política que vaya a devolverle al Ecuador los signos vitales de una democracia sana, el Ecuador estará entrampado en las garras del correísmo. El Ecuador estará entrampado en todo lo que significa una propuesta nefasta que abrió los espacios de lo que ahora estamos cosechando: violencia criminal, problemas económicos, desocupación. La situación es delicada, ecuatorianos. Tenemos que unir esfuerzos por buscar la manera de empujar para que se dé esa reforma política, para que exista un horizonte, para que tengamos la posibilidad de dejarles un país a nuestros hijos y a nuestros nietos, para sostener lo que queda de este Ecuador. La situación es tan delicada que la candidata Luisa González, en declaraciones públicas, dijo que Venezuela tiene mejores condiciones de vida que las que da el Ecuador. Eso ya determina cuál es el eje de motivación política de este grupo. Eso significa que el ejemplo que ellos tienen a seguir es precisamente Venezuela. Ecuatorianos, tenemos nosotros la posibilidad de impedir esto. Claro, si usted es suicida, puede escoger ese camino. Pero yo creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano quiere una patria diferente, quiere un nuevo amanecer, quiere un país que le ofrezca paz, seguridad, trabajo, salud, por supuesto, educación. Queremos una patria viable, una patria en democracia, pero no queremos una democracia hueca, una democracia vacía, una democracia que se llena de falsedades provocadas por líneas ideológicas absolutamente atravesadas y absolutamente quedadas ya en el olvido y en el basurero de la historia por su ineficacia. Los ecuatorianos queremos una patria diferente. Los ecuatorianos desconfiamos de la seguridad electoral, no tenemos esa seguridad electoral. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda unificarnos a través del ejercicio del poder ciudadano para exigir a las autoridades esa reforma política profunda que nos permita evitar que el Ecuador se convierta en Venezuela y que nos dé un horizonte de patria nueva. Muchas gracias, buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.